¿Cómo están mis colocolinas y colocolinos que me escuchan por el mundo? Bueno, yo ya sé en realidad cuál sería la respuesta obvia de esta pregunta tan weona, podríamos decir, porque obvio estamos mal como colocolinos después de esta derrota feísima frente a Boca Juniors en la Bombonera. 1-0 pierde el cuadro de Gustavo Quinteros con un golazo de el lateral derecho. Marcelo Vigant, perdón, el lateral derecho de 23 años que pareció Dani Alves prácticamente junto a Luis Advíncula el día de ayer. Y bueno, muchas cosas para analizar. Un partido terriblemente planteado por Gustavo Quinteros. Cuando en la previa decía que iban a salir a buscar el partido, a ganarlo. Y bueno, volvimos a ver el mismo 3-5-2, una formación completamente defensiva para enfrentar a un Boca Juniors que quizás uno de los peores Boca Juniors en bastante tiempo, si no en la historia, y no en la historia quizás, pero uno de los peores Boca Juniors en bastante tiempo, y que prácticamente ya estaba clasificado, no se jugaba tanto Boca Juniors, o sea, un empate con un empate se podrían quedar, se pudieron haber quedado conformes el cuadro de Jorge Almirón, y bueno, simplemente no aprovechó para nada el Colo Colo. Y no aprovechó las oportunidades que tuvieron cuando se le aparecieron. Y bueno, es la misma historia que la temporada pasada, ¿no? Todos los goles que uno se pierde los recibe en el arco de uno mismo, así que esa es la ley del fútbol. Lamentablemente lo vivimos nuevamente el día de ayer, y bueno, voy a estar acá entrando un poco más de detalles, pero antes que arranquemos con el análisis post partido, no se olviden dejarme un like, un comentario, suscribirse al canal si son nuevos o nuevas, además de encender las notificaciones para que estén alertos a cada vez que subamos un video de Colo Colo La Roja. Y bueno, avísenme en los comentarios qué opinan del partido de verdad, porque yo estoy completamente desconsolado. ¿Qué significa esta derrota para el futuro de Gustavo Quinteros y de Colo Colo en esta temporada, por lo menos? Porque bueno, en la previa muchos decían que Gustavo Quinteros, si no clasifica, o si no llegara a clasificar a la siguiente fase de la Conmebol Libertadores esta temporada, lo miraban con un pie afuera del cuadro popular. Entonces, bueno, llegamos a la quinta fecha. Propusimos un juego muy mediocre, tal como lo hemos hecho a lo largo de esta temporada completa, y nos volvimos a Santiago con las manos vacías, tal como lo que sentimos versus Monagas en Venezuela. O sea, son partidos que tienen que ganar, pues cabros, son partidos que uno solo piensa en los 5.000 almas que viajaron desde Santiago de Chile para llegar al obelisco el día de domingo, un día laboral prácticamente, cuando uno siempre se queda usualmente se queda con familia, a descansar, a relajarse. Hubieron 5.000 hinchas que viajaron desde Santiago a Buenos Aires para alentar al equipo, para buscar un resultado, para ilusionarse, para pensar en las noches del 91 que acabamos de cumplir el aniversario nuevamente. Y bueno, de nuevo nos decepcionan estos malos, de Ramiro González, es como César Fuentes, es como el Cono Gil, acá en la cancha. No entiendo qué chucha están haciendo estos tipos de jugadores en Colo Colo en este minuto. Gustavo Quintero no sabe absolutamente nada de lo que está haciendo, honestamente. Uno no tiene que ser director técnico para cachar que Ramiro González es más lento que una tortuga, es más lento que el Pepe Roja, y que no debería estar en la oncena titular. No tiene que ser director técnico para saber que Alan Saldivia o que Dani Gutiérrez es más que Ramiro González.
De verdad que no entiendo para nada la lógica de Gustavo Quinteros, sabiendo que Dani Gutiérrez o viene haciendo las cosas muy bien y decide dejarlo en la banca. O sea, no tiene nada de sentido eso. Por favor, alguien explíquenme qué es lo que está pasando en Colo-Colo, porque se parece como que Gustavo Quintero está haciendo todo lo posible para que lo voten. Para que lo voten en la intertemporada o qué sé yo, weón. Pero de verdad que estoy re caliente en este minuto porque no entiendo para nada cuál es el plan, cuál es el proyecto de Gustavo Quinteros y de Colo Colo y de Aníbal Mosa y de Alfredo Stowen y de Daniel Morón, que hablan tanto de un plan, de hay que ejecutar un plan para estar dentro de una final de aquí a 3 o 4 años. Bueno, jugando así como jugaron ayer, van a estar en una final de tercera C, weón, en 3 a 4 años, no de una Conmebol Libertadores. Qué cagada, weón. Ay, ay, ay. Pero nada, avísenme en los comentarios porque estoy re caliente en este minuto, pensando en el partido de ayer. Bueno, yo honestamente mirando la oncena titular, a pesar de que haya sido una formación bastante defensiva, repasemos la formación de ambos equipos porque vimos que el anfitrión Boca Juniors o Jorge Almirón optó con un 4-3-3, que es una formación ofensiva, una formación en que Gustavo Quintero tuvo que haber elegido para este partido, pero no lo hizo, así que, y bueno, optó con el Chiqui Romero al arco, que era muy probable que iba a jugar hoy día, tras estar ausente frente a Arsenal de Sarandí, perdón. Y bueno, Vigand como lateral derecho, vimos a Bruno Valdés junto a Luis Figal, quienes tuvieron a Damián Pizarro, a Marco Volado y a Leonardo Gil en su bolsillo prácticamente todo el partido. El Damián Pizarro fue un fantasma el día de hoy. Damián Pizarro a los 18 años, Gustavo Quinteros le pedía un llamado a Damián Pizarro para que empiece a ponerse las pilas en la previa de este partido y bueno, me parece que devolvió la camisa Damián Pizarro en este partido porque le faltó musculatura, le faltó físico para quitarse los jugadores Luis Figal y Bruno Valdés, que estuvieron encima de él todo el partido. Y bueno, Vigand, que no se cansó de pasar el medio campo, intercambiándose posiciones con Advíncula, quien bajaba cuando sabía que Vigand subía por la banda. De verdad que Agustín Bossat, el Esteban Pavés y el Eric Bimber tuvieron bastantes complicaciones por esta banda izquierda y de verdad que esa fue la clave, esa fue la llave y por eso fueron los mejores jugadores Vigand y Advíncula. Advíncula que es un jugador muy muy determinante. Ya vimos desde el minuto 2 un tremendo remate de la banda derecha, quien forzó a Brian Cortés mandarlo al tiro de esquina y bueno, no imaginábamos que iba a ser el tono del encuentro, ¿no? Pero no, siguiendo con la formación de Boca Juniors, acá vimos a Frank Fabra por la banda izquierda, quien era una duda para este partido porque sabíamos que venía bastante tocado últimamente. En el mediocampo vimos a Medina, quien tuvo muy buen partido. En el mediocampo Cristian Medina a los 21 años. Increíble como tenemos a César Fuentes en el mediocampo junto a Pavés y mientras que Boca Juniors tiene a Cristian Medina junto a Varela en el mediocampo y al Paul Fernández, ¿no? Un 5 un par de volantes mixtos, Cristian Medina y Varela, que siempre manejan muy bien los tiempos, saben salir jugando muy bien, tienen un pie muy fino y me cuesta entender la lógica de Gustavo Quinteros de insistir con el César Fuentes y el Esteban Pavés. Bueno, obviamente el Pavés tiene que estar porque es el capitán, pero
¿por qué insiste con el César Fuentes? Yo de verdad no entiendo qué chucha hace el César Fuentes en la cancha. Lo único que lo vi hacer el día de ayer fue meterse a la caja, al área rival un par de instancias y bueno, quizá tirar un par de pases para el lado. Pero aparte de eso no le vi quitar ninguna pelota, no lo vi ilustrativo en los manejos del tiempo, y de verdad muy poco, demasiado poco para el medio campo de un equipo que quiere ser ofensivo y salir jugando y tener estos juegos colectivos que pide Gustavo Quinteros. Muy mal, pero en la delantera de Boca Juniors finalmente vimos a Advíncula, a Darío Benedetto, quien por suerte no nos marcó, porque igual tuvo un par de oportunidades también en el primer y segundo tiempo, antes de que haya salido. Y también finalmente a Luca Langioni, quien se vio muy bien por esa banda izquierda también, un jugador bastante hábil, bastante activo por esa banda. Volvía de una lesión Langioni y me parecía que íbamos a ver a Briasco por esa banda, pero finalmente optó con Langioni y bueno, hasta que terminó saliendo lesionado al minuto 16, Langioni tuvo unos minutos conmovedores para el futuro, ¿no?, del jugador joven. Y bueno, ahora nos enfocamos en la formación utilizada por Gustavo Quinteros, porque observamos que optó con un 3-5-2 el argentino boliviano y bueno, optó con Brian Cortés al arco, obviamente porque estaba suspendido Fernando de Paul tras la roja que recibió frente a Monagas en la fecha 4 del grupo F de la Conmebol. Y bueno, como zagueros centrales vimos a Ramiro González por banda derecha, Alan Saldivia más centralizado y como central por costado izquierdo vimos a Eric Bimber, quien fue la sorpresa en esta alineación, ¿no? Yo pensé que íbamos a ver a Dani Gutiérrez, ya que hemos visto bastante a Dani Gutiérrez y viene siendo un regular en la oncena titular, y quien, hay que mencionarlo, lo ha hecho de muy buena manera igual. No me pareció un partido para empezar a probar jugadores como Eric Bimber, que prácticamente es un jugador nuevo, ¿no? Lo hemos visto re poco y es un jugador que ha estado plagado de lesiones. Entonces me sorprendió bastante la decisión de Gustavo Quinteros de elegir a Eric Bimber. Sin embargo, en el medio campo vimos a Bruno Gutiérrez como carrilero derecho. Honestamente pensé que íbamos a ver a César Fuentes ahí y vamos a ver al medio campo con Bicho Pizarro y el Esteban Pavés, pero el cabeza dura, obvio, iba a optar con Bruno Gutiérrez como carrilero derecho, a César Fuentes junto a Esteban Pavés como volantes mixtos y finalmente a Agustín Bossat como carrilero izquierdo. Bueno, obviamente al Cono Gil, el Colorado Gil, al Leo Gil, como lo quiere llamar, al weón malo que no debería estar ni en mi equipo, estuvo como enganche. Y finalmente Damián Pizarro y Marcos Volados como los centrodelanteros. Vimos en realidad a Leo Gil más posicionado como un 9 falso, podríamos decir. En hartas instancias vimos a Gustavo Quinteros cambiar la formación, el esquema a un 3-4-3 prácticamente, dejando a Leo Gil presionando en una zona alta. Hay que darle, eso sí, el mérito a Gustavo Quinteros, que cuando empezó a defender después del minuto 20, porque no lo vimos en realidad antes del minuto 20 o antes del minuto 15, podríamos decir, una presión alta de Colo Colo, y bueno, que al final se fue decayendo de a poco. Pero avísenme en los comentarios qué opinan de ambas formaciones. En el arranque del partido, reitero, hubieron bastante acciones de Boca Juniors, por lo menos en los primeros 5 minutos, donde pudieron haber sentenciado el partido, por lo menos haber estado arriba en el marcador 2-0 dentro de los primeros 10 minutos. ¿Y qué se debe a esto de Gustavo Quinteros? No los motiva en el comienzo del partido o antes, en la previa del partido, en el camarín. ¿Qué es lo que se habla? Desnoté
no sé, poca confianza. Y no sé si es tema de que se venía encima al público, que habían jugadores que no estaban acostumbrados. Igual hay que tomar en cuenta que era la primera vez que Alan Saldivia pisaba una cancha tan mística, aparte del Estadio Monumental, obviamente. Pero jugadores bastante jóvenes, o sea, pero eso es otro tema, porque igual uno mira el plantel de Boca Juniors y piensa en los jugadores jóvenes con Varela, Medina, Langioni, tres jugadores de 21 años, ya te lo menciono al tiro. Pucha, pensar también en Vigant, que también es joven. Luis Vázquez que entró en el segundo tiempo y casi nos marcó un gol también. Así que un plantel bastante electrizante de Boca Juniors y simplemente la energía de Colo Colo no estuvo ahí con la energía de Boca Juniors. Pero encontró a Marcos Volado, el Damián Pizarro, en una jugada donde pudo haber cambiado la historia para Colo Colo y lamentablemente fue la primera jugada desperdiciada tempranamente en el primer tiempo, igual a los 10 minutos, donde intenta salir jugando Varela tras un saque de meta. Me parece una jugada normal nomás. Se demora demasiado Varela, la pincha también Pizarro. No logro acordarme quién encuentra a Marcos Volados, pero queda ahí Marcos Volados listo para despacharse el remate y bueno, marcar el primer gol para desatar la locura con los 2000 hinchas que estaban ahí en el sector más alto de la Bombonera y bueno, lamentablemente hemos visto el remate más feo quizás de la historia de Colo Colo y de Marcos Volado. Pareció un remate de puta, no sé, de sub 5. Bueno, tan lento que le pegó y tan mal. ¿Cómo le pega tan mal Marcos Volado? De verdad que se nota que Marcos Volado no es un 9 y es otra decisión terrible de Gustavo Quinteros, insistir en poner Marcos Volado como 9. Si Marcos Volado no es 9, bueno. Es un extremo y hace su pega por la banda derecha, quita cuando puede y recibe faltas, pero no hace mucho más que eso. Porque hay que mencionarlo, aparte de ese remate, no vi mucha jugada ofensiva de Marcos Volado. No vi ganas de Marcos Volado de quitarse 1, 2, 3 jugadores, llevarse al equipo en la espalda para buscar un resultado positivo. Man. Y son posiciones de jugadores que deberíamos tener, jugadores como tus Barcos, como tus Luis Vázquez, como tus Luis Advínculas, que se atreven a quitarse jugadores y bueno, que se atrevan a tirar remates de larga distancia, que tampoco es una faceta que vimos mucho. Vimos Esteban Pavés intentar desde larga distancia un par de veces, uno que salió a las nubes y uno que salió bloqueado, pero muy lamentable este gol que pudo haber significado bastante en el desarrollo del partido, ¿no? Luego encontré que Boca estuvieron bastante imprecisos entre los minutos 12 y 16 y no logró aprovechar eso Colo Colo y hubieron bastantes imprecisiones en ese pasaje de juego. Un pasaje de juego donde ambos equipos estaban estudiando bastante, o por lo menos Gustavo Quintero se demoró caleta a empezar a reaccionar y decir, pucha, estamos jugando una final prácticamente. Y lamentablemente no aprovechamos de eso en ese pasaje de juego. Otra llegada, o bueno, nos faltó el último pase, igual hay que mencionarlo en los últimos 3/4 de canchas en el área rival. De verdad que César Fuentes y Esteban Pavés se mostraban, no sé, en algunas instancias, pero muy poco. O sea, daban el pase y trotaban a otro sector de la cancha que se veía muy plagada de jugadores y de verdad que muestran muy poco estos mediocampistas.
Ya no tengo muchas más palabras para Esteban Pavés y César Fuentes, que muestran demasiado poco para estar en este cuadro titular. Y pucha, uno piensa en que mandó a Brian Soto a préstamo a Everton de Viña del Mar, y bueno, tenemos acá el César Fuentes. El Brian Soto yo creo que nos entregaría mucho más movilidad que César Fuentes, un jugador joven, un jugador bastante rápido, más rápido que César Fuentes y mucho más inteligente. Yo creo que César Fuentes hace puras cagadas, de verdad. El César Fuentes lo vemos agachándose en el primer palo versus Mónagas, agachándose en el gol en el Estadio Monumental versus Coquimbo Unido. Entonces, no, con mediocampistas así no se puede armar equipos serios, de verdad. Y bueno, también hay que mencionar que Colo Colo mantuvo la pelota entre el minuto 30 y 40, ya lo mencioné, igual que no supieron aprovechar de la posesión de por lo mínimo 10 minutos tuvo en el primer tiempo Colo Colo para haber, no sé, haber logrado una maniobra colectiva para crear algún tipo de juego. Y bueno, fue la tónica del partido prácticamente. Romero también queda mano a mano versus Cortés, y Ramiro muy lento en esta jugada también. Hay que mencionarlo, el remate de Romero en el primer tiempo, justo antes del descanso, quien pudo haber significado el 1-0 y justo antes del descanso. Y bueno, son instancias donde uno piensa, pucha, siendo un director técnico, me quedan 1 minuto, 2 minutos para el entretiempo, quememos el tiempo nomás, estamos 0-0 en la Bombonera, guardemos el resultado, volvamos al camerín, hagamos un análisis profundo en el entretiempo, decirle a Bozat, puta, ten más huevo, encara más, igual a Marco Dulaos, que lo vimos re poco, tenga más huevos, Leo Gil, pucha, yo sé que podéis tirar pase filtrado, y bueno, pero eso es lo que hubiese hecho, y bueno, quizás alguna faltita antes del entretiempo, pero para quemar un poco más de tiempo, pero vimos a Jason Rojas, que tampoco estuvo en su posición en aquella instancia donde encontraron a Oscar Romero por esta banda izquierda. Y bueno, ahí estuvo Brian Cortés, ¿no? Gigante Brian Cortés este partido, y uno de los varios remates que logró, o uno de los varios mano a mano que logró ganar Brian Cortés. De verdad que es un arquero de nivel top, de equipo grande, y de verdad que no me sorprendería si lo viéramos ver partir al fin de temporada a un equipo más grande en el extranjero. De verdad uno no se podría enojar tampoco, porque ya lleva varios años en Colo Colo, debería pensar en buscar otro equipo en el extranjero para mejorar su carrera, pero un gigante Brian Cortés el día de hoy, a pesar de todas las críticas que ha recibido, y bueno, los momentos malos en el camarín también, pero hay que destacar esa etapa. Avísenme en los comentarios qué opinan del partido de Brian Cortés también, porque también luego vimos a Saldivia, quien quizá una instancia después nomás, vimos a Saldivia con el Saldivia bueno, el Saldivia de verdad, salvarnos en la línea, bueno, salvarlo en la línea, como si fuera un Pablo Cannavaro en el 2006, bueno, como si fuera un Pablo Maldini, salvando su equipo en la Champions League, en la final de la Champions League, ¿no? Es un jugador que lo vengo diciendo hace bastante tiempo. Alan Saldivia, yo creo que podría hasta ser el William Saliba de Sudamérica. De verdad, que es un jugador que tiene el físico, tiene la velocidad, bueno, a pesar de que eso ya viene parte de lo físico, pero tiene la mentalidad ganadora, el espíritu de indio mapuche, de atrás pica el indio.
la garra charrúa que él tiene, el Alan Saldivia, quien uno pensará que contagia su espíritu al equipo, pero lamentablemente no vimos nada del espíritu de Alan Saldivia por parte de ninguno otro jugador en el equipo de Colo-Colo. Y de verdad que decepciona bastante porque uno quiere pensar en cosas más importantes y bueno, uno se tiene que quedar no conforme, sino uno tiene que aceptar la realidad en que vivimos en este minuto. Bueno, uno dirían, podríamos ser tan mediocres para aceptar esto o deberíamos, no sé, hacer algo, presionar a la directiva para empezar a gastar plata, bueno, a gastar plata en jugadores, a tomar mejores decisiones, mucha, hacer lo que hicieron en la Premier League, cuando iban a inventar esta liga de mierda de la Super League que nadie quería. Hace un par de años empezaron a hacer huelgas de los partidos, que no iban a asistir a los partidos. Yo creo que deberían empezar a hacer lo mismo para presionar a la directiva de Blanco y Negro y Colo-Colo. Yo creo que sería una de las únicas formas, eso sí, siempre siendo, o sea, haciéndolo de una forma calmada y sin ningún tipo de violencia. Pero es ridículo lo que estamos viviendo acá en Colo-Colo, quedándonos prácticamente eliminados, o casi con un pie afuera de la Conmebol Libertadores en un grupo que históricamente yo creo que es uno de los grupos más fáciles que hemos tenido en Conmebol Libertadores. Así que avísenme en los comentarios qué opinan de la situación que vive Colo-Colo. También hay que mencionar que estuvo muy mal Agustín Bouzat en la barca y ya no es la primera vez que lo vimos o que lo vemos en este tipo de instancia. Lo vimos en el Estadio Monumental, Agustín Bouzat intentar marcar a Luis Advíncula antes que se despachara el tremendo remate, y lo marcó desde muy lejos y bueno, vemos la misma cosa en aquella instancia para este golazo de Vigant. Por este costado derecho, demasiado espacio entre el jugador y el rival, y entre Agustín Bouzat y Vigant, y por eso nos marca el tremendo golazo. Si Agustín Bouzat, bueno, dice, pucha, voy a ir a llegar al jugador, a Vigant, a taparle el remate, si no llego, bueno, llego al jugador nomás. Pero no vimos eso de Agustín Bouzat. Y bueno, quema bastante, porque uno piensa, Blanco y Negro trae jugadores del extranjero como Fabián Castillo, quien apareció también en el minuto 65 tras bastante tiempo, prácticamente desde 2 meses que no juega, y fue un fantasma completamente. Un jugador que venía con bastante ilusiones de hacer un buen papel en la Bombonera, y no lo vimos para nada. De verdad que no me acuerdo de ninguna instancia donde lo habrán nombrado en una faceta, en una jugada colectiva o en una jugada de peligro para Colo-Colo. Y de verdad muy poco de los extranjeros que llegan a Colo-Colo, mencionando a Darío Lescano, incluyéndolo, a Matías Moya, si quieren incluirlo como jugador extranjero, quizás no lo podemos incluir porque igual tiene nacionalidad chilena, pero ¿qué más? Bueno, Ramiro González igual, la misma situación. Leonardo Gil igual, la misma situación. Pero no sé, igual como que los considero jugadores extranjeros porque han vivido la mayoría de su etapa formativa y bueno, de su carrera en el extranjero. Así que podríamos igual mencionar a Leo Gil y a Ramiro González ahí en esta lista. Y Agustín Bouzat también, como mencioné. Y son muy pocos. Y bueno, uno mira a equipos como Independiente del Valle con
a pesar de que ellos tienen jugadores ecuatorianos, pero tienen jugadores extranjeros que son muy buenos. También Boca Juniors, también, que tiene Advíncula y Frank Fabra, y entre otros. Bruno Valdés también. No sé, es frustrante ver la situación de Colo Colo, y avísenme en los comentarios qué opinan, porque también tenemos que hablar de cómo encuentran a Damián Pizarro también en el segundo tiempo, mano a mano, otro mano a mano bien parecido a otras instancias que lo hemos visto en esta temporada. Y bueno, dejó que se recuperara Luis Figal para bloquear el remate. De verdad que estaba en la cancha, en la caja grande. Damián Pizarro, que pisó el área rival, logró quedar mano a mano frente al Chiqui Romero y terminó pifiando la pelota completamente. Me acuerdo de alguna jugada parecida en el campeonato nacional, no me acuerdo de contra quién fue, pero una jugada bastante parecida a esa jugada. Y bueno, desperdiciamos del empate ahí en aquella instancia. Hubiese sido el empate y por lo menos, terminar el partido con un empate, volver a Santiago con un punto por lo menos, nos hubiese dejado un poco más tranquilo mirando de cara a esta final versus Deportivo Pereira. Pero muy poco Damián Pizarro. Vemos los números acá del joven delantero de 18 años versus Boca Juniors, y vimos que tuvo un 76% de los pases concretados, igual, bueno, números, 16 de 21, y en posiciones en área rival, obviamente. Tuvo 3 remates bloqueados, 39 toques, recuperó la pelota en 6 ocasiones, así que tuvo un partido más defensivo que ofensivo, y más en el medio campo. No tuvo muchas opciones ofensivas, y las que tuvo no las concretó, y eso es lo que para eso uno le paga a estos centros delanteros, para terminar la comida. Yo sé que un jugador joven de 18 años tiene mucho tiempo para mejorar y para bueno, crecer como jugador en general, pero ya son 7 partidos desde que ha marcado Damián Pizarro en el campeonato nacional, agregándole los 5 partidos en Conmebol Libertadores. Ya son 12 partidos desde que marcó su primer gol en su carrera, y es muy poco. En equipos como Manchester United, como Chelsea, como Manchester City, como Real Madrid, etcétera, etcétera, ya estarían mandando a Damián Pizarro de vuelta a las canteras, para tener un poco más de experiencia en el fútbol juvenil, y me parece que están manejando a este joven delantero de la peor manera en este minuto. De verdad que ahora está viviendo todas las críticas que un jugador como de Colo Colo debería recibir cuando no está haciendo las cosas de la mejor manera, pero espero que no lo maten tampoco, porque igual es un jugador joven. Pero tienen que hacer mejor trabajo en este segundo semestre, buscar centro delantero determinante para salvar nuestra temporada prácticamente, porque con el dolape que se pierde goles a 2 metros del área, no vamos a tener buenos momentos en este segundo semestre tampoco, y mucho menos con el obeso de paraguayo que tenemos en la banca, que no está siendo ni considerado. Así que nada, hemos llegado prácticamente al término del análisis post partido de este partido entre Boca Juniors y Colo Colo, que se jugó para la 5ª fecha del Grupo F de la Conmebol Libertadores 2023. Rápidamente pasando la tabla de posiciones, cómo terminó, cómo quedó esta tabla tras esta derrota frente a Boca Juniors. Y bueno, vemos a Boca Juniors como el absoluto líder de este Grupo F, con 10 unidades tras los 5 partidos disputados, una diferencia de 3 goles. Lo sigue Deportivo Pereira tras la derrota que sufrieron frente a Monagas en Venezuela, un resultado que nos favorece a nosotros, y bueno, seguimos dependiendo de nosotros también, es lo positivo.
pero 7 unidades para el cuadro cafetalero, una diferencia de 0 goles anotados, o bueno, una diferencia de goles de 0. Monagas, que sorpresivamente le gana a Deportivo Pereira en Venezuela y bueno, salta a la tercera ubicación de este grupo F, mandando a Colo Colo como colista, ambos con 5 unidades, eso sí. Monagas con una mejor diferencia de gol, con un -1, mientras que Colo Colo sufre en la parte como colista con una diferencia de -2 goles. Avísenme en los comentarios qué opinan de esta fecha 5 del grupo F de la Conmebol Libertadores 2023. ¿Cuáles otros resultados les gustaron de esta fecha 5? ¿Cuáles otros partidos van a ver? Y cuáles fueron los mejores partidos o los mejores goles. Así que estoy pendiente de los comentarios. No se olviden dejarme un like, un comentario, suscribirse al canal si son nuevos o nuevas. Además de encender las notificaciones para que estén alertos a cada vez que subamos un video de Colo Colo La Roja. Y bueno, estén atentos al video de reacción que voy a subir también. El video de notas también que voy a subir. Y bueno, los videos de las noticias durante la semana y todo. Así que un abrazo gigante para todos. ¡Y vamos, Colo Colo mierda!